Imagina por un momento que dos personas nacen en el mismo lugar, con las mismas oportunidades, el mismo entorno, pero años después, una vive con propósito, creciendo cada día, y la otra se siente estancada, frustrada, sin dirección. ¿Qué hizo la diferencia? No fue la suerte, no fue el dinero, no fue el talento, fue algo mucho más poderoso. Y al mismo tiempo, mucho más invisible, la actitud. Hoy quiero hablarte de una verdad que puede transformar tu vida desde hoy mismo. Tu actitud define tu futuro. Imagina por un momento que suene tu alarma mañana por la mañana. No es un día especial, no hay nada extraordinario esperándote. Es un día común, como tantos otros. Pero hay algo que sí es extraordinario, aunque casi nadie lo nota. En ese instante, antes de levantarte de la cama, tienes el poder de tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. La mayoría de las personas piensa que la actitud es algo que aparece dependiendo de cómo te va en la vida. Si te va bien, tienes buena actitud. Si te va mal, tienes mala actitud. Pero eso es un error. La actitud no es una consecuencia, es una causa. Porque hay personas que incluso en medio de dificultades deciden levantarse con determinación, y hay otras que aún teniendo oportunidades deciden quedarse en la queja. No es el contexto, no es la suerte, es la decisión interna que haces cada día. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has dicho, no tengo ganas? Y aún así, cuando algo realmente te importa, lo haces. Entonces no es falta de energía, no es falta de tiempo, es falta de decisión. Una persona con actitud no es la que siempre está feliz, ni la que nunca se cansa. Es la que entiende que no siempre va a sentir ganas, pero aún así decide actuar, porque ha comprendido algo que muchos aún no entienden, que la disciplina comienza donde termina la motivación. Hay días en los que te vas a sentir fuerte y otros en los que no. Hay días en los que todo fluye y otros en los que todo pesa. Pero la diferencia está en lo que haces en esos días difíciles. Ahí es donde se construye el carácter. Ahí es donde se define el futuro. Recuerdo el caso de muchas personas que comenzaron desde abajo, sin recursos, sin contactos, sin ventajas aparentes. Personas que no tenían todo a su favor, pero tenían algo más importante: una actitud firme. Mientras otros buscaban excusas, ellos buscaban excusas. Ellos buscaban caminos. Mientras otros esperaban el momento perfecto, ellos empezaban con lo que tenían. Y no fue fácil. Nadie está diciendo que lo sea, pero la vida no recompensa la facilidad, recompensa la constancia. Porque cada día estás tomando pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Levantarte o quedarte 5 minutos más, intentar una vez más o rendirte, aprender algo nuevo o perder el tiempo. Esas pequeñas decisiones, repetidas durante días, semanas y años, terminan construyendo una vida. La actitud no se demuestra en los grandes momentos, se demuestra en lo cotidiano, en cómo respondes cuando nadie te está viendo, en cómo trabajas cuando no tienes reconocimiento, en cómo te mantienes firme cuando los resultados aún no llegan. Y aquí hay algo importante: nadie puede decidir por ti. Nadie puede decidir por ti. Puedes escuchar consejos, puedes recibir ayuda, puedes tener oportunidades, pero al final la decisión es personal. Cada mañana, sin excepción, tienes 2 opciones: reaccionar de la misma forma de siempre
o tomar el control de tu actitud. No necesitas que todo esté perfecto para empezar. No necesitas sentirte listo, solo necesitas decidir. Porque cuando decides cambiar tu actitud, no cambia el mundo inmediatamente, pero cambia la forma en la que enfrentas el mundo. Why eso? Con el tiempo lo cambia todo. Así que la próxima vez que pienses, no puedo, detente un momento y pregúntate, ¿realmente no puedo? ¿O simplemente no he decidido hacerlo todavía? Ahí comienza todo. Hay algo que todos tenemos en común. Sin importar de dónde venimos, cuánto dinero tenemos o qué edad tenemos, todos enfrentamos momentos difíciles. Nadie está exento. A veces llega en forma de pérdida, otras veces como fracaso, rechazo o incertidumbre. Bien, aunque no lo queramos aceptar, eso es parte de la vida. Pero aquí está la diferencia que cambia destinos. No es lo que te pasa, es cómo decides responder. Porque hay personas que viven esperando que todo sea perfecto para avanzar, que no haya problemas, que no haya obstáculos, que todo esté alineado. Why? Mientras esperan ese momento ideal. La vida pasa, las oportunidades pasan, el tiempo pasa. Why? Otras personas que, aun en medio del caos, toman una decisión distinta. No niegan el problema, no lo ignoran, pero tampoco se quedan atrapadas en él. Deciden moverse, deciden actuar, deciden construir algo, incluso cuando todo parece estar en contra. Piensa en esto. 2 personas pueden perderlo todo en el mismo día. El mismo golpe, la misma situación, la misma dificultad, pero meses después, una sigue hablando de lo que perdió y la otra ya está trabajando en lo que va a construir. ¿Qué hizo la diferencia? La respuesta. Hay una reacción automática que todos conocemos. Quejarse, culpa, rendirse, es fácil. No requiere esfuerzo. Cualquiera puede hacerlo. Pero esa reacción no construye nada, solo prolonga el problema. Y luego está la respuesta consciente, esa que no nace del impulso, sino de la decisión. Esa que dice, esto no es lo que quería, pero es lo que tengo. ¿Qué voy a hacer con esto? Esa pregunta cambia todo, porque en lugar de quedarte en el pasado, te enfoca en el presente. En lugar de sentirte víctima, te convierte en protagonista. Y en ese momento, aunque el problema no haya desaparecido, tú ya no eres la misma persona frente a ese problema. Muchas de las historias que admiramos no comienzan con éxito, comienzan con dificultad. Personas que perdieron su trabajo, que fueron rechazadas, que escucharon no más veces de las que podían soportar. Pero hubo algo que no perdieron, la capacidad de decidir cómo responder. Mientras algunos veían un final, ellos vieron un comienzo, y no porque fueran más inteligentes, ni más fuertes, ni más afortunados, sino porque entendieron que quedarse en la queja no iba a cambiar su realidad, que esperar que alguien más resolviera su situación no iba a construir su futuro. Tomaron responsabilidad, y eso no significa que no doliera. Claro que duele, claro que hay momentos en los que quieres rendirte, en los que sientes que no puedes más, pero incluso en esos momentos hay una pequeña voz que te da una opción, seguir o detenerte. Why la mayoría de las personas no fala por falta de capacidad, fala por quedarse demasiado tiempo en el lugar, equivocado emocionalmente. Se quedan en la frustración, en el enojo, en la culpa. Y desde ahí es muy difícil avanzar. Pero cuando decides cambiar tu respuesta, algo empieza a moverse dentro de ti. Tal vez no tienes todas las respuestas, tal vez no ves el camino completo, pero
das un paso y luego otro y luego otro. Y poco a poco lo que parecía imposible te empieza a tomar forma. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de ignorar la realidad. Se trata de enfrentarlo con una actitud que te permita avanzar. Porque los problemas no desaparecen por sí solos, pero tú sí puedes volverte más fuerte frente a ellos. Así que la próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda esto: no tienes control sobre todo lo que te pasa, pero siempre tienes control sobre cómo decides responder. Y en esa respuesta se empieza a escribir tu futuro. Hay algo que muchas personas persiguen constantemente: la motivación. Buscan ese impulso que los haga sentirse con energía, con ganas, con entusiasmo para hacer las cosas. Ven un video, escuchan una frase, se emocionan o I lift. O por un momento sienten que pueden conquistar el mundo. Pero pasa el tiempo, llegan las dificultades, aparece el cansancio y esa motivación desaparece. Y entonces dicen: ya no siento lo mismo, creo que esto no es para mí. Pero el problema no es que no sea para ti. El problema es que estás dependiendo de algo que nunca fue diseñado para ser constante. La motivación es emocional. Va y viene. Depende de cómo te sientes, de lo que te pasa, incluso de cómo dormiste la noche anterior. Si basas tu vida en eso, vas a avanzar un día y detenerte 3. Por eso hay personas que comienzan muchas cosas y terminan pocas. Empiezan con fuerza, con entusiasmo, pero cuando la emoción baja, también baja su compromiso. Y aquí es donde entra algo mucho más poderoso: la disciplina. La disciplina no se basa en cómo te sientes, se basa en lo que decides hacer. Es esa capacidad de actuar incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando el cuerpo te pide. Quedarte es continuar cuando la mente te dice que pares. Why? No suena tan emocionante, ¿verdad? Porque la disciplina no siempre se siente bien. No tiene aplausos inmediatos, no tiene resultados rápidos. Es silenciosa, es constante, es repetitiva, pero es precisamente eso lo que la hace tan poderosa. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo significativo. Un atleta, un estudiante, un emprendedor, no llegaron ahí porque todos los días estaban motivados. Llegaron porque hubo días en los que no querían hacerlo y aún así lo hicieron. Esa es la diferencia. Porque cualquiera avanza cuando tiene ganas, pero no cualquiera puede avanzar cuando no las tiene. Es en esos días donde realmente se construye el progreso. Hay una gran mentira que muchas personas creen: cuando tenga ganas, lo haré. Pero la realidad es al revés. Cuando empiezas a hacerlo, aparecen las ganas. La acción precede a la motivación. No al contrario. Si esperas sentirte listo, vas a esperar sentirte listo. Vas a esperar el momento perfecto. Probablemente nunca llegue, pero si decides actuar, aunque sea con dudas, aunque sea con miedo, algo empieza a cambiar. Y no se trata de hacer cosas enormes todos los días. Sí trata de ser constante en lo pequeño, de cumplir contigo mismo, incluso en lo mínimo. Porque cada vez que dices, lo voy a hacer, y lo haces, te estás demostrando que puedes confiar en ti. Pero cada vez que dices, mañana empiezo, y no lo haces, estás debilitando esa confianza. Con el tiempo, eso pesa. La disciplina construye algo más valioso que el éxito. Construye carácter. Te convierte en una persona que no depende de su estado de ánimo para avanzar. Te convierte en alguien confiable, no solo para los demás,
sino para ti mismo. Y cuando lleguen los momentos difíciles, porque van a llegar, no vas a necesitar sentirte motivado. Vas a tener algo mejor, el hábito de seguir adelante, porque ya no se trata de si tienes ganas o no. Se trata de quién decides ser. Así que la próxima vez que no tengas ganas, no lo veas como una señal para detenerte. Velo como una oportunidad para hacer lo que la mayoría no hace. Una oportunidad para fortalecer tu disciplina. Porque al final no es la motivación la que cambia tu vida, es lo que haces incluso cuando no tienes ninguna motivación para hacerlo. Hay algo que muchas veces subestimamos, pero que tiene un impacto enorme en nuestra vida. Las personas con las que pasamos nuestro tiempo no lo notamos. De inmediato no es algo evidente, pero poco a poco va moldeando nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar y finalmente nuestra actitud. Porque la actitud no se construye en aislamiento, se fortalece o se debilita según el entorno en el que estás. Piensa en esto por un momento. Si pasas todos los días con personas que se quejan de todo, que ven problemas en cada situación, que critican a los demás y justifican su falta de acción, ¿qué crees que va a pasar contigo con el tiempo? Aunque no quieras, aunque digas a mí no me afecta, empieza a influir. Empiezas a normalizar la queja, a justificar la mediocridad, a aceptar límites que antes no tenías. No sucede de un día para otro, sucede poco a poco, de manera silenciosa. Y lo más peligroso es que te acostumbras a escuchar, no se puede. Te acostumbras a postergar, te acostumbras a vivir sin exigirte más. Pero también ocurre lo contrario. Cuando te rodeas de personas que tienen metas, que trabajan en sí mismas, que buscan soluciones en lugar de excusas, algo cambia dentro de ti. No porque te obliguen, sino porque te inspiran, porque te muestran con acciones que sí es posible. Y entonces empiezas a cuestionarte cosas que antes dabas por hechas. Empiezas a pensar diferente, empiezas a actuar diferente, porque el entorno no solo influye en lo que haces, influye en lo que crees que es posible. Hay una frase que dice que somos el promedio de las personas con las que más tiempo pasamos. Y aunque suene simple, tiene una profundidad enorme. Porque si a tu alrededor nadie lee, lo normal será no leer. Si a tu alrededor nadie se esfuerza, lo normal será no esforzarte. Pero si a tu alrededor el crecimiento es parte de la vida diaria, tú también empiezas a crecer. No se trata de rechazar a las personas, ni de sentirte superior. Se trata de ser consciente, de entender que tu futuro está siendo influenciado todos los días por las conversaciones que tienes, por las ideas que escuchas, por la energía que te rodea. Y aquí viene algo importante. No siempre puedes cambiar tu entorno inmediatamente. A veces estás en un lugar donde no elegiste, estás en tu trabajo, en tu familia, en tu contexto, pero incluso ahí puedes tomar decisiones, puedes decidir a quién escuchar más, puedes decidir qué contenido consumir, puedes decidir qué conversaciones alimentar y cuáles evitar. Hoy, más que nunca, tienes acceso a ideas, a conocimientos, a personas que pueden elevar tu forma de pensar, incluso si no están físicamente contigo. Y eso también es parte de tu entorno. Porque rodearte bien no solo es físico, también es mental. Hay personas que dicen querer cambiar su vida, pero siguen pasando horas con influencias que los mantienen en el mismo lugar. Siguen escuchando voces que les dicen que no es posible, que es demasiado difícil, que no vale la pena intentarlo.
y luego se preguntan por qué no avanzan. La actitud necesita ser alimentada. No crece sola, se fortalece con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que repites constantemente en tu mente. Por eso es tan importante elegir bien en las personas, elegir bien las palabras, elegir bien las ideas que permites entrar en tu vida. Porque con el tiempo, todo eso se convierte en decisiones. O esas decisiones en resultados. No es inmediato, no es mágico, pero es real. Así que, si quieres cambiar tu actitud, empieza por observar tu entorno, no con juicio, sino con conciencia. Why pregunte, ¿esto me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando? Porque aunque no siempre puedas cambiar todo a tu alrededor, siempre puedes empezar a cambiar lo que permites que influya en ti. Y ese cambio puede transformar completamente tu camino. Hay una idea que muchas personas repiten constantemente. Algún día voy a empezar. Algún día voy a cambiar. Algún día voy a hacer lo que realmente quiero. Váyase, algún día suena cómodo, suena tranquilo, suena incluso esperanzador, pero tiene un problema. No existe en el calendario. No aparece el lunes, ni el martes, ni el próximo mes. Siempre está lejos, siempre está después. Y mientras ese algún día llega, la vida sigue avanzando. Pasa el tiempo, pasan los años. Y muchas personas se quedan exactamente en el mismo lugar. No porque no tengan sueños, no porque no tengan talento, sino porque no tengan talento, sino porque han pospuesto demasiado el momento de actuar. La realidad es más simple, pero también más incómoda. El futuro no se construye mañana, se construye hoy. No en los grandes planes, no en las promesas que haces cuando estás motivado, sino en las pequeñas decisiones que tomas cada día, en lo que haces cuando nadie te está viendo, en lo que eliges hacer con tu tiempo cuando tienes la opción de avanzar o de quedarte igual. Porque todos queremos resultados diferentes, pero no todos estamos dispuestos a hacer cosas diferentes hoy. Queremos una vida mejor, pero seguimos con los mismos hábitos. Queremos crecer, pero seguimos postergando lo importante. Queremos cambiar, pero esperamos sentirnos listos. Aquí hay algo clave. Nunca te vas a sentir completamente listo. Siempre va a haber dudas. Siempre va a haber miedo. Siempre va a haber razones para esperar un poco más. Pero si sigues esperando, lo único que crece es la distancia entre donde estás y donde quieres estar. Piensa en esto. Dentro de un año vas a estar en algún lugar. La pregunta es, ¿vas a estar más cerca de tus metas o en el mismo punto? Porque el tiempo no se detiene. Avanza contigo o sin ti. Cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve. Hay personas que dicen, es que no tengo tiempo, pero la realidad es que todos tenemos las mismas 24 horas. La difiere. De nada no está en el tiempo que tienes, sino en cómo lo usas. Hay quien invierte tiempo en construir, en aprender, en avanzar. Hay quien lo gasta en distracciones, en excusas, en cosas que no lo acercan a ningún lugar. Y no se trata de hacer cambios gigantes de un día para otro. Se trata de empezar, de dar el primer paso, aunque sea pequeño. Porque ese paso rompe algo muy poderoso, la inercia. Cuando empiezas, aunque no sea perfecto, aunque no sea mucho, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser alguien que quiere hacerlo y te conviertes en alguien que lo está haciendo. Y esa identidad cambia tus decisiones. Porque ya no se trata de lo que planeas, se trata de lo que haces y lo que haces hoy.
por pequeño que parezca, tiene un impacto enorme con el tiempo. Un día de esfuerzo parece poco. Una semana de constancia parece normal. Pero meses y años de acción diaria transforman una vida. El problema es que muchas personas subestiman el poder de lo pequeño y sobreestiman lo que pueden hacer en un solo momento. Quieren resultados rápidos, cambios inmediatos, y cuando no los ven, se frustran. Pero la vida no funciona así. La vida premia la constancia silenciosa. Premia a quienes siguen, incluso cuando no hay resultados visibles. Premia a quienes entienden que cada día cuenta. Así que deja de esperar el momento perfecto. Deja de negociar con el tiempo. Deja de decir, mañana empiezo. Porque ese mañana se convierte en semanas, se convierte en semanas, luego en meses, luego en años. Y un día despiertas y te das cuenta de que el tiempo pasó, pero tú no avanzaste. Hoy tienes una oportunidad, no perfecta, no ideal, pero real. Y eso es suficiente. No necesitas hacerlo todo hoy, pero sí necesitas empezar hoy. Porque el futuro que tanto piensas no se va a construir solo. Se construye con lo que decides hacer ahora, al final de todo, después de hablar de decisiones, de disciplina, de entorno, de cómo respondes a la vida y de lo que haces con tu tiempo. Todo se resume en algo muy simple, pero muy poderoso. Tu actitud no es lo que dices que quieres ser, no es lo que planeas hacer, no es lo que prometes cambiar, es lo que haces cada día, incluso cuando nadie te está mirando, porque ahí es donde se revela quién eres realmente. La vida no te va a preguntar si estabas motivado, no te va a esperar a que te sientas listo, no va a detenerse hasta que tengas todas las respuestas. La vida sigue. Mientras sigue, tú estás decidiendo consciente o inconsciente qué tipo de persona quieres ser. Tal vez no puedes cambiar todo lo que te rodea. Tal vez no puedes borrar lo que ya pasó. Tal vez no puedes controlar todas las circunstancias. Pero hay algo que sí está completamente en tus manos. La actitud con la que decides enfrentar todo eso. Y eso lo cambia todo. Porque una actitud correcta no hace que los problemas desaparezcan, pero sí hace que tú te vuelvas más fuerte que ellos. No hace que el camino sea más fácil, pero sí hace que tú seas más constante. No garantiza resultados inmediatos, pero sí garantiza que estás avanzando. Así que hoy no te lees solo palabras, llévate una decisión. La decisión de dejar de esperar, la decisión de dejar de justificar, la decisión de dejar de justificar, la decisión de dejar de reaccionar como siempre y empezar, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas aún. Que sea imperfecto, porque no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas dar el primer paso con la actitud correcta. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar. No necesariamente afuera, al principio, pero sí dentro de ti. Y cuando eso cambia, tu forma de pensar cambia. Tus acciones cambian. Tus resultados cambian. Entonces, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida diferente. No perfecta, pero sí intencional. No fácil, pero sí significativa. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, no te preguntes por qué está pasando. Pregúntate con qué actitud voy a responder, porque en esa respuesta se está definiendo tu futuro.